Pues ahorita escuchando la plática de nuestro compañero, me siento muy afortunado de no haber terminado yo haciendo también mi propio Gen Server. La verdad. Y espero que al final, con esta plática, a ninguno de nosotros nos pase eso. Como comentaba, hay muchas herramientas que ya podemos usar, muchas bibliotecas. La plática se va a centrar en las estrategias de supervisión y también cómo nosotros dentro de la empresa hemos ido usando, que una de estas hemos ido evaluando, y al final nos quedamos con el set que les voy a mostrar. Espero que les sea de mucha utilidad. Pues bueno, vamos a comenzar. Ok, nuestra agenda. Me interesa platicarles de las tecnologías que uso actualmente porque dieron mucha pauta a cómo nos vamos a comportar, a las decisiones que tomamos. Después les voy a platicar cuál fue el motivo principal que empezamos a usar Erlang como tal. Las bibliotecas, no hacemos wrappers de las bibliotecas, las usamos y las importamos tal cual están publicadas. También les quiero platicar sobre el iniciar los procesos, en el caso específico, cómo deberían iniciarlos, qué es lo que deben estar iniciando. Después las estrategias de supervisión, las que nosotros hemos usado, cuáles hay, y también les voy a platicar un poco el motivo de por qué tomamos esa decisión. Después, algo muy importante es esta biblioteca, Poolboy, que tiene ya toda la abstracción para que tú puedas supervisar tus procesos, tus Gen servers, sin tener que estar tratando de reinventar la rueda. Ya trae muy buenos patrones. Difícilmente al empezar o difícilmente vas a necesitar algo más. Entonces es muy buena biblioteca. Y al final les quiero presentar un demo. Este demo es acerca de una biblioteca que desarrollamos para leer código Java. Ok, bueno, actualmente en lo que trabajo, para el backend uso Erlang y Elixir, para móvil Swift, Objective-C, y para mobile Android. También hago ClickApps con Go. ¿Cuál es el patrón común que en mi experiencia hemos detectado? Por ejemplo, al desarrollar aplicaciones móviles, tú puedes distribuir tus aplicaciones a muchísimos usuarios. Es muy común, y lo que tú esperas que tu aplicación triunfe, vas a estarle pegando durísimo al servidor. Eso es lo que esperas y es lo que quieres. Después, en las aplicaciones Go que hacemos, podemos levantar muchísimas rutinas, tener muchísimas peticiones concurrentes a nuestros servidores, y también necesitamos un backend que soporte todo eso. Mi experiencia al trabajar con mobile y con Go fue que los backends que utilizábamos y consumíamos no daban el ancho, se caían. Por ejemplo, ahorita el cliente Go que tenemos, lo tenemos limitado a que solamente levante 10 rutinas por petición, cuando tú puedes levantar 100, 200. No podemos levantar más porque se cae. Entonces ese fue uno de los motivos por el cual empezamos a explorar Erlang, en este caso Elixir, y estamos convencidos que es la opción idónea. Y al pasar a la parte de backend, lo que usamos es Phoenix como tal para proveer los servicios web. Y la funcionalidad externa que detectamos, todas son Mix Apps. Sí tienen su árbol de supervisión, pero todas son aplicaciones Mix, todas. No tenemos árboles de supervisión corriendo dentro del mismo proyecto de Phoenix. Toda la funcionalidad externa que nosotros detectamos como módulos está corriendo en Mix Apps. Claro que cada Mix App tiene su árbol de supervisión, pero ningún árbol de supervisión corre directamente sobre el proyecto como tal de Phoenix. Las bibliotecas de Erlang que usamos. La primera, con la que en mi caso particular empecé, fue con Xmer. Xmer es una biblioteca que nos ayuda a leer XML, nos ayuda a validarlo contra esquema y también nos provee transformaciones XLT.
Cuando hicimos nuestra primer POC, vimos que es suficiente, que valida bien el esquema, soporta cierta transformación, pero en el caso de nuestra empresa, el core del negocio es la facturación electrónica. Tú le tienes que proveer al cliente mucho detalle de qué está pasando, por ejemplo, en un error de validación de esquema. Esto lamentablemente XMR no nos los proveía. Sí nos daba cierto detalle, pero no era suficiente. El detalle que necesitábamos lo encontramos en la librería LIP XML2, que además de que es muy rápida, te provee mucho detalle. Te provee el campo, te provee la razón, incluso el patrón. Por lo que nos tuvimos que auxiliar de la siguiente biblioteca, que se llama Airport. En ese tiempo, el equipo no se sentía listo para hacer directamente el NIF, directamente contra C. Y encontramos Airport, decidimos probarlo para que desde Python, con el XML, nosotros usáramos directamente el XML. Fue muy rápido configurarlo. Y pues bueno, al final dejamos XML solamente para la lectura y para validaciones de contenido. Para la validación contra esquema, sí usamos Airport a través de Python. Bueno, usamos Airport para comunicarnos con Python y Python a su vez se comunica con C. Entonces, la biblioteca que hicimos de Python valida contra esquema y genera las transformaciones XLT. Eso ya lo tenemos en producción, funciona bien. Tenemos un árbol de supervisión sobre eso. Más adelante les voy a platicar cómo está construido, pero bueno, eso ya está en producción, funciona bien. La siguiente biblioteca es Java Erlang. Nosotros en la empresa tenemos un sistema que se encarga de hacer transformaciones PDF, la cual soporta un montón de plantillas. Entonces alguna vez evaluamos que quizá podremos volver a hacer las plantillas, pero lamentablemente esas plantillas funcionaban en una versión muy específica del transformador y que solamente estaban corriendo ese proyecto. Entonces, si nosotros hubiéramos decidido hacer o rehacer ese componente, nos hubiera tomado más de un año, por lo que tuvimos que decidir llamar ese código desde Erlang, en este caso desde Phoenix. Después, public key. ¿Cuál? Las plantillas de Java. Vamos a agradecer a Fernando Luna que no lo... gracias. Ok. Después public key. ¿Para qué usamos nuestro public key? Para el tema de manejo de llaves asimétricas, para la lectura, para el firmado. También es una biblioteca de Erlang, usamos tal cual es, no tiene wrappers. Y la remarqué aquí un poquito más, usamos Pullboy. Pullboy lo ocupamos para toda la estrategia de supervisión. Tú puedes, con esa biblioteca, definir de manera muy explícita cómo quieres tener tus árboles de supervisión, sin tener que entrar tanto a detalle de crear los procesos tan manualmente, tan artesanalmente. Es bueno conocerlo, pero a lo mejor cuando tú quieres mostrar un mock, cuando quieres hacer una prueba de concepto, esto te sirve muy muy bien. Puedes tener aplicaciones concurrentes y tolerantes a fallos muy muy rápido. Ok. Después, la parte de iniciar procesos. ¿Cuándo debo iniciar más procesos? Créanme que esa fue una plática muy muy larga dentro del equipo, porque en nuestro primer approach queríamos lanzar para todo un proceso, o si no para todo, al menos para el 50%. Ya después de varias pláticas y de varios apuntes, que incluso tengo guardados, porque después de que rebotamos tantas ideas, decidimos conservar esos apuntes para que nos recordara el por qué tomamos esas decisiones. No todos nuestros sistemas corren en árboles de supervisión. Hay cierta funcionalidad que corren simplemente en el código del controlador de Phoenix. Y esas decisiones son importantes de recordarlas. Después,
¿Cómo puedo supervisar mis procesos? Bueno, ya hay una forma y una estrategia definida. No tenemos que crear una nueva, a menos que ya sea un requerimiento muy específico. ¿Qué estrategia debo usar? Les voy a mostrar las estrategias que existen. Tampoco son tantas. Entonces, de ahí es bueno que las conozcan, porque podrían tomar decisiones más a futuro de qué usar. Ok. Para saber cuándo debo iniciar procesos, debemos conocer el escenario de Phoenix. Algo que debemos tener muy claro es que por cada request que llega al servidor, todo está corriendo en su propio proceso. O sea, automáticamente y de entrada ya vas a tener concurrencia ahí. Eso es importante tenerlo claro para que las decisiones que tomemos de tener otra aplicación u otro módulo sea explícitamente porque tenemos un cuello de botella que no corresponde al escenario de Phoenix. Yo propondría que cuando ustedes deseen correr más procesos, lo necesiten iniciar, tomen en cuenta esto. Para nosotros es básico y es casi nuestra regla. Cuando sea un proceso del sistema operativo, por ejemplo, cuando te quieres comunicar con otro lenguaje, con Python, cuando tú levantas un proceso para comunicarte con otro lenguaje, en realidad te estás levantando un proceso del sistema operativo. Cuando quieres abrir un socket web, te interesa mantener la conexión abierta. ¿Esto cómo lo logras? En el Gen Server puedes dejar el estado como estado del socket abierto. Entonces tienes tu pool de conexiones abiertas y puedes estar mandándole bastantes. Después, también para conectarte a la base de datos. De hecho, Ecto, la biblioteca que usa Phoenix, también usa Poolboy. Entonces, de entrada es lo que usa. Ok, y ya como recomendación, ya nuestra, nosotros tenemos la aplicación Phoenix y todos los árboles de supervisión o módulos que necesitamos correr externamente son Mix Apps. No sé si todos tengan muy claro cuál es la diferencia entre una Phoenix App y una Mix App. Okay. Bueno, una Phoenix App es la que levantan cuando crean un proyecto en Phoenix y esa trae toda la infraestructura para recibir conexiones web. Una Mix App es la herramienta más básica para crear un árbol con Elixir, una aplicación de Elixir. A esta aplicación de Elixir ustedes pueden agregarle un árbol de supervisión muy básico sin que tenga toda la infraestructura de conexión web. Ok, el otro escenario que nosotros vimos o nos planteamos es cuando quieres desarrollar una biblioteca per se. O sea, no te interesa recibir descripciones web, o sea, tú quieres empezar a desarrollar una biblioteca con cualquier funcionalidad. Entonces tú quieres tener concurrencia, tú quieres tener tolerancia a fallos, necesitas alta disponibilidad. Y otra cosa que nosotros detectamos fue carga del estado. Por ejemplo, para cargar nosotros las transformaciones XLT o los esquemas, vimos que podríamos auxiliarnos en guardar esos estados en los procesos. Ya no íbamos a tener el penalty de tener que leerlos cada vez que los vamos a ocupar del file system o de base de datos. Ok, bueno, una vez que ya tomaron la decisión de que sí necesitan tener nuevos procesos, a nosotros, a mí particularmente me gusta llamarlos workers, porque son procesos que tienen un trabajo en específico. La recomendación es, si su primer approach es usen Gen Server. Más adelante voy a mostrar la estructura más básica que a mí me ayudó para entender un Gen Server. Afortunadamente, bueno, no afortunadamente, gracias aquí a José, en Erlang sí tienes que cumplir con todas las firmas del Gen Server, pero ya con Elixir solamente puedes ocupar las más básicas, que pueden ser 2. Entonces eso simplifica mucho el aprendizaje, de que lo puedas usar más rápidamente sin tener que saber qué hacen todas las demás
los demás contratos con los que tienes que cumplir. Después de eso, también piensen que los tienen que supervisar. No basta con que los levanten. Si quieren tener alta concurrencia o alta disponibilidad a fallos, necesitan supervisarlos. No basta con que se les muevan y no hagan nada. También me gustaría mostrarles cómo usar ese proceso, ya tal cual, cómo llamarlo. Ok, bueno, este diagrama trata de ilustrar la estructura más básica de un Gen server. Del lado izquierdo, como tal, son las llamadas genéricas que le vas a hacer a todo Gen server. La primera llamada es el Starlink. Es interesante diferenciar que la parte derecha tiene el nombre del módulo. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias un Gen server, como tal con el Starlink, lo mandas a la estructura genérica y le tienes que decir en qué módulo va a estar ese proceso. Después se genera un callback ya en el módulo como tal que contiene ese worker, y la llamada con la que tú tienes que cumplir es con el init. Nosotros, por ejemplo, en el init lo que hacemos es cargar, por ejemplo, el esquema, un XSD, o cargar el archivo de transformación XSLT. Entonces cada worker va a tener el estado requerido para hacer las transformaciones o las validaciones. Esa es la estructura más básica para que ustedes puedan iniciar un Gen server. Después, la estructura más básica que necesitan es mandarlo a llamar. De nuevo, la llamada no la hacen directamente al módulo, la hacen sobre un Gen server. El Gen server, cuando lo mandan a llamar, tiene que recibir dos cosas básicamente. Tiene que recibir el nombre del módulo en el cual está su worker, y tiene que recibir los parámetros con los que quieren que trabaje su worker. El callback, con el contrato con el que ustedes tienen que cumplir, es el de manejar la llamada. Este tiene tres parámetros: es el nombre del módulo, los parámetros que le van a pasar al worker y el estado. Tienen que cumplir con esa firma. Ok, bueno, una vez que ya tienen listo su worker, ya tienen las llamadas más esenciales con las que necesitan trabajar, ya podemos empezar a revisar qué estrategias podemos usar para supervisar a nuestros workers. La primera que tenemos es one for one. Esta es que si un proceso termina, solo ese proceso es reiniciado. ¿Eso qué quiere decir? Podemos tener un supervisor, el cual está supervisando a los demás procesos. Si el proceso 1 se muere, solamente este se va a reiniciar. Ahora, ¿en qué escenarios veríamos nosotros conveniente eso? Por ejemplo, cuando tenemos validaciones. Cada proceso se encarga de validar ciertos escenarios, tiene ciertas reglas, pero si un proceso falla, no quiere decir que los otros también tengan que detenerse. Los otros pueden seguir validando. Por ejemplo, si tienes un error en una validación, por ejemplo, un archivo que no soportas y que no estás atrapando excepción, simplemente lo dejas morir, pero los demás archivos, los demás procesos que se encuentran validando van a seguir corriendo. También para la transformación de archivos. Para transformar archivos, tenemos procesos. Si llegara alguno que está muy mal formado y que por alguna razón no estamos reportando ese error, también lo podemos dejar morir, porque los demás documentos que vienen bien pueden seguir trabajando. La carga de estado inicial, que es costosa. Por ejemplo, si quisiéramos leer las reglas de validación cada vez del file system o de base de datos, eso agrega latencia. Es curioso decir latencia. Nuestras peticiones ahorita están en el margen de los 25 27 milisegundos. Si nosotros no hacíamos la carga inicial, se disparaba 50, 60. Entonces cuando empieza a notar algo. Digo, al final de cuentas, esa latencia no es tan grande.
Pero bueno, sí se veía la diferencia, más de 50%. Otro punto a considerar es que cada proceso es independiente y no comparte información entre ellos. Eso sería el estado ideal de nuestro worker, que lo podríamos diseñar. Pero hay escenarios en los que sí necesitamos compartir información. Para eso tenemos One for All. Si un proceso termina, todos los procesos son terminados. Después de que todos están terminados, todos los procesos se vuelven a reiniciar. ¿En qué escenarios se podría ocupar esta estrategia? Por ejemplo, nosotros estamos considerando usarla una conexión web con un token único. Por ejemplo, quieres tener un pool abierto de 7 conexiones, pero resulta que el web server solamente te da un token por sesión. Bueno, entonces tienes que compartir ese token con todos los procesos. También cuando necesitas tener comunicación entre los procesos supervisados, y los procesos supervisados son dependientes entre ellos. Vaya, empiezan a compartir información. Rest for One. Si un proceso termina, todos los procesos son terminados en el orden en que iniciaron. Después de que están terminados, todos los procesos se reinician. Este es muy parecido al anterior, pero aquí sí importa el orden. Si ustedes tienen procesos que están supervisados y que de cierta forma el orden en que los iniciaron tiene importancia, pues bueno, es el que podemos ocupar. Hay otro, Simple One for One. Aparte de que no me he tenido la oportunidad de estudiarlo más, todavía no he encontrado un caso muy específico en cuál usarlo. Entonces, pues bueno, ese sí lo dejamos pendiente. Siguiente tema, el pool de procesos. Una vez que ya decidieron qué estrategia van a usar, que ya sabemos que debemos usar un Gen Server primordialmente, bueno, ahora, ¿qué usamos para tener varios workers del mismo módulo? ¿Qué usamos para, por ejemplo, levantar 10 procesos de validación, 10 procesos de transformación? ¿Qué usamos para tener una cola de espera? ¿Qué pasa si esos 10 ya están ocupados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantar otro proceso? ¿Se va a perder la petición? ¿Qué es lo que qué debemos nosotros programar para resolver eso? ¿Cómo le pasamos a cada árbol de supervisión nuestra estrategia? Bueno, la respuesta es que todo lo que necesitamos es Poolboy. Poolboy se encarga de todo esto. Cuando nosotros usamos Poolboy, al final la configuración que tenemos es esta. Esta no es la configuración mínima, es toda la configuración. No necesitamos más. Si lo vamos revisando por partes, lo que debemos pasar es el nombre del pool. Debemos pasar el nombre del módulo en el cual va a correr nuestro proceso. Le decimos de qué tamaño queremos el pool. Le decimos de qué tamaño queremos que crezca. Es decir, queremos que empiece con 5. En este caso no queremos que siga creciendo, porque en este caso en particular, que es el que está supervisando un proceso operativo, no queremos que crezca porque es costoso levantar un sistema de proceso operativo. Por ejemplo, si levantamos una instancia de Java, cada instancia de Java va a pasar 20 megas, 30 megas. Entonces, no queremos que se esté levantando, nada más queremos 5. Pero cuando sí son procesos nativos de Erlang, sí podemos tener un overflow de 100. Esto lo que va a ocasionar es, si necesitamos más, pues va a empezar a crear. Cuando detecte que ya no tiene actividad, pues va a reducir. Después, le decimos al supervisor que lo que va a estar, que lo que va a tener a su cargo de supervisar es el árbol de supervisión de Poolboy. Y como última configuración le pasamos la estrategia. En este caso estamos usando One for One. Esa es toda la configuración que necesitamos y ya podemos tener nuestro árbol de supervisión. Bueno, ya tenemos nuestro árbol de supervisión. Ahora, ¿cómo lo usamos? Existen varias maneras de llamarlos de Poolboy, pero a mí me gusta usar Transaction.
Transaction lo que te garantiza es que si el proceso se muere a la mitad, sí te va a regresar la razón y te va a terminar de cerrar el ciclo completamente. No te vas a quedar con un proceso sin ocupar o sin que se vuelva o sin que sea óptimo tu pool. Puedes hacer checkout, que es la otra técnica, pero eso no te garantiza que si el proceso se muere a la mitad, te quedes en un estado inconsistente. Entonces lo que yo les recomiendo es que usen transaction. Transaction al final lo que recibe es una función anónima y dentro de la función anónima tiene la llamada al worker. Estos son los parámetros que recibe el worker: el nombre del worker y los parámetros que quieres que procese ya como tal tu worker. Ok, vamos a pasar a la demo. Okay. Esta sería la aplicación Nix. De hecho, voy a aprovechar para mostrar un poquito la estructura de carpetas. Como se pueden dar cuenta, es muy parecido. De hecho, cumple con la misma especificación de una aplicación Phoenix. Pero si se fijan en las aplicaciones, no tenemos ni Cowboy, no tenemos Phoenix. Lo único que tenemos es el Logger, tenemos Java Erlang y tenemos Poolboy. En el supervisor es donde están definidas las reglas que va a estar usando nuestro árbol de supervisión. Pues bueno, para levantarlo, para que podamos ver el observer, ahí ya está levantado. También voy a aprovechar para lanzar el activity para ver los procesos de Java que nos levanta. Ok, bueno, ahí podemos ver a los 5 procesos que levantó Poolboy. Los tenemos configurados. Cada uno ocupa 15.8 megas. Después lo que voy a hacer es arrancar el observer. Esta es una herramienta de Erlang. Ya aquí en la lista de aplicaciones, lo que podemos ver es el pool que se está supervisando. Ahorita, como tenemos la estrategia one for one, ¿qué es lo que debería pasar si yo mato este proceso? En one for one, ¿qué debería pasar? Ok, lo que tenemos que hacer es fijarnos bien en los pits para ver que solamente ese es el que... Ok, ahora vamos a cambiar la estrategia de supervisión. Entonces, cerramos nuestra aplicación. Vamos a configurar... perdón, estaba one for one. Vamos a ver primero one for one. Ok, bueno, vamos ahora sí a poner más atención a los bits. Voy a matar el número 177. Y el único que cambia es el 177. Los demás no cambiaron. Ahora vamos a proceder a cambiar la estrategia. Vamos a poner one for all.
voy a matar igual el 177 y esperaríamos que todos los bits cambiaran. No vi si cambiaron. A ver. Ok. Vamos a volver a matar el proceso. Ok, creo que sí, ahí ya cambiaron, ¿verdad? ¿No cambiaron? Bueno, habría que revisar la configuración del proyecto, pero bueno, la configuración de Firewall la queremos poner, bueno, donde se coloca la configuración es en esta parte. Después, para mandar a llamar como tal ya el worker, lo que tengo aquí es una función el cual manda a llamar al transaction. Ya como tal, para mandarlo a llamar, colocamos el nombre del módulo y el nombre de la función. En este caso esta función espera un parámetro y adentro hay una tuple. En este caso lo que va a hacer ya como tal el manejo de la llamada es que va a crear un objeto de tipo entero y después lo va a imprimir. Es un Javalang integer. El Commons ya va a ser natural. Bueno, parece que no está funcionando. Así es, lo que ya no sé si se ha usado eso o hace una directa. Porque lo que dicen es hábitos. Pues bueno, lamentablemente no funcionó como esperamos el demo, pero esa sería la forma en que deberíamos configurar nuestros árboles de supervisión. Usando los Gen servers. Algo que me gustó mucho de empezar a trabajar con Elixir y con Erlang es el sentimiento de sentirte novato otra vez, de sentir que tienes que seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir conociendo muchas cosas. Yo creo que es un momento muy bueno para aprender Erlang y Elixir. Hay mucho que aportar a la comunidad. Ahorita se instalan muchas herramientas, muchas bibliotecas. Si las podemos escribir en Erlang estaría padrísimo, también si las podemos escribir en Elixir sería muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para Misa? ¿Preguntas?
Sí, mi pregunta era, volviendo un poco más atrás, cuando vos estás mencionando que usaban Public Key, y quería saber qué le habían visto a Public Key que no tuviera directamente todas las funciones de cripto en Erlang. Ok. Public Key lo usamos para el descifrado de las llaves asimétricas. Y para cifrar, me parece que sí estamos usando como tal cripto, pero ese proyecto sí yo no estoy muy involucrado. Pero sí estamos usando cripto. Y nada más el public key es cuando ya yo recupero las llaves como tal de la base de datos para firmar. Yo preguntaba si tuvo algún conflicto con cripto. Ok. Y quería saber cómo era o si había sido eso un conflicto. Ok. Usamos cripto. De hecho, cripto como tal lo usamos para encriptar nuestra información directo a base de datos. Pero para el manejo de llaves, lo que leímos primero fue public key y lo utilizamos de cajas y Halloween. Yo tengo una duda. Las aplicaciones mix que usas a partir del backend o que viven en conjunto con tu backend, ¿de qué tipo son? ¿Son supervisoras? ¿Son Gen Server? ¿O cuál es la estrategia que les ha funcionado? Bueno, ok. Cada aplicación mix, ahorita que mostré el árbol, cada aplicación mix tiene su propio árbol de supervisión. Y ya cuando las importas en tu proyecto de Phoenix, las mandas a llamar como aplicación. Y eso, ¿por qué? Bueno, te lo comento porque Sí. estoy haciendo mi validador y decidí usar la herramienta Mix y que te genere un arquetipo tipo supervisor. Y hasta ahorita ha funcionado. Pero ahorita yo sé que tu carga de trabajo es inmensa, entonces ¿hasta qué momento tú le dices que cambiar de estrategia? One por one, ya entendí más o menos que son codependientes, pero ¿hasta qué momento o cuál fue el punto de inflexión para decidir si lo voy a cambiar o no lo voy a cambiar? Ok, one for one es una estrategia, digamos, por default. Tratamos de evitar lo menos posible compartir estado entre los procesos, solamente con escenarios muy específicos, como por ejemplo el tema de un token. Eso lo tenemos incluso como fallback, porque al parecer el proveedor de diseño como tal sí soporta varios tokens, pero si no, el punto de inflexión sería que necesites compartir estados entre tus workers. Ese sería el punto de inflexión. ¿Alguna pregunta? Acá. Desde acá. Ándale. Hola, oí que tienes interacción con otros lenguajes. Sí. ¿Evaluaste usar, por ejemplo, RabbitMQP para hacer eso? Para usar colas de mensajería. Sí, o sea, para la interacción con otros lenguajes, ¿no? Ya sea colas, mensajes o lo que fuera. Mi pregunta es esa, o sea, ¿evaluaste ese escenario contra tener procesos, digamos, de otros lenguajes integrados en la máquina virtual? No los evaluamos. Ok, pues muchas gracias a Misa por la charla.